Hay un ruido que asusta más que cualquier testigo en el cuadro. Ese zumbido constante, como de avión a lo lejos, que aparece a 60, a 80, a 100, y que cuanto más rápido vas, más te taladra la cabeza. Lo típico es pensar, ya está rodamiento. Y a veces sí, pero otras veces cambias el rodamiento, te dejas una tarde, te peleas con tornillos, y al salir a probar, el ruido sigue, o peor. Se enciende el ABS, aparece una vibración nueva, o notas la rueda rara en curvas. Por eso hoy el foco no es solo el cambio de rodamiento de rueda en Seat Ibiza como si fuera una receta, el foco es entender por qué un rodamiento, que parece una pieza simple, puede quedar peor después de cambiarlo si fallas en dos detalles invisibles: cómo lo presionas y cómo convive con el ABS. Lo primero es ganarte el derecho a desmontar, porque desmontar por intuición sale caro. El síntoma clásico del rodamiento es un zumbido que aumenta con la velocidad y cambia cuando cargas el coche hacia un lado. En una carretera segura, a velocidad estable, haces una ligera S suave dentro del carril, sin movimientos bruscos. Si al girar un poco a la izquierda el ruido aumenta, normalmente estás cargando la rueda derecha, y la derecha es sospechosa. Si al girar a la derecha aumenta, sospecha de la izquierda. No es una ley matemática, pero es una pista muy buena. Y aquí viene el primer matiz. Un neumático con desgaste irregular, escalonado, puede imitar ese ruido casi perfecto. La diferencia suele estar en que el neumático cambia mucho con el tipo de asfalto y a veces suena más grave, como un ronroneo que aparece y desaparece según el firme. El rodamiento, en cambio, es más constante. Asfalto bueno, malo, da igual, el zumbido va pegado a la velocidad. Segundo matiz, frenos. Una pastilla rozando o un protector de disco doblado puede hacer un sonido que parece rodamiento, pero suele cambiar al frenar ligeramente. Prueba. A la misma velocidad, roza el pedal de freno apenas, lo justo para que apoye la pastilla sin frenar fuerte. Si el ruido cambia de golpe, sospecha de freno rozando o disco tocando. El rodamiento normalmente no cambia así por tocar el freno, aunque a veces el peso se redistribuye y te confunde. Por eso conviene combinar pruebas. Tercer matiz, la junta homocinética. La homocinética suele delatarse con clac-clac al girar a tope y acelerar, sobre todo en rotondas o maniobras cerradas. El rodamiento no hace ese clac rítmico, hace más bien un zumbido o un gruñido continuo. Si tu problema es un clac en giro cerrado, no empieces por el rodamiento. Ahora, si puedes levantar el coche con seguridad, la prueba en el aire ayuda, pero también engaña si no la haces bien. Con el coche en borriquetas, rueda colgando, agarras la rueda a las 12 y a las 6 y mueves buscando holgura. Luego a las 3 y a las 9. Si hay holgura clara, puede ser rodamiento, pero también rótulas, bieletas o incluso el propio juego de la dirección. La clave es sentir si el juego viene del centro del buje o de una articulación. A veces ayuda a que alguien pise el freno. Si al pisar el freno la holgura desaparece, muchas veces el juego estaba en el rodamiento o en el conjunto buje, porque el freno bloquea el disco con la pinza y cambia cómo se transmite el movimiento. Si no cambia, puede ser dirección o suspensión. Y si al girar la rueda con la mano escuchas un ras-ras o notas aspereza, ahí sí, el rodamiento empieza a señalarse. Pero cuidado, girar la rueda en el aire a mano no siempre reproduce el ruido de carretera. Un rodamiento puede estar mal bajo carga y sonar solo cuando el coche pesa sobre él. Por eso la prueba de carga lateral en carretera suele ser la más reveladora, y ahora viene el punto que mucha gente pasa por alto. El ABS. En muchos Ibiza, el rodamiento lleva un anillo magnético integrado que el sensor ABS lee. Ese anillo no se ve como una corona dentada clásica. Es una banda oscura, como un sello, en uno de los lados del rodamiento. Si montas el rodamiento al revés, el coche puede rodar, sí, pero el ABS se vuelve loco. Testigo encendido, ABS que entra cuando no debe, o control de tracción raro. Y lo peor es que el rodamiento puede quedar perfectamente nuevo, y aún así el coche te da fallo. Por eso, antes de tocar nada, conviene mirar cómo va el sensor ABS en tu mangueta y entender de qué lado debe quedar el anillo. Vale, ya tienes síntomas razonables. Ahora toca decidir el método porque no todos los Ibiza se afrontan igual. Hay configuraciones donde el rodamiento va prensado en la mangueta y el buje va aparte, y otras donde el conjunto viene más integrado. No hace falta memorizar generaciones ni códigos para entender la idea. Si ves un circlip grande reteniendo el rodamiento en la mangueta, casi seguro estás ante un rodamiento prensado. Si el conjunto parece una unidad que sale con tornillos por detrás, la película cambia.
Lo importante es que no empieces a golpear como si todo fuera igual. Herramientas mínimas reales: gato y borriquetas decentes, llave de rueda, carraca y vasos, una llave dinamométrica y algo para retraer. El pistón de la pinza si hace falta. Herramientas que te ahorran sufrimiento. Extractor o kit de rodamientos para trabajar en el coche, o una prensa si vas a sacar la mangueta. Y aquí está el dilema. Hacerlo en casa, sin prensa, se puede, pero solo si tienes el útil correcto que empuja donde debe. Si no, el riesgo de dañar el rodamiento nuevo es altísimo. Consumibles que parecen tontería hasta que te arruinan el día. Tuerca nueva del palier o del buje si es autoblocante, circlip nuevo. Si el viejo está fatigado u oxidado, limpiador de frenos, un poco de grasa adecuada solo donde toca, y paciencia para no contaminar. El anillo magnético del ABS con limaduras. Y un detalle: si el sensor ABS está muy agarrado por óxido, forzarlo suele acabar en sensor roto. Y un sensor ABS no es una pieza que quieras romper por orgullo. Antes de levantar el coche, afloja ligeramente los tornillos de la rueda, y si tu Ibiza lleva tuerca del palier en el centro, esa tuerca suele ir muy apretada, y a veces con un método de par más ángulo. Se afloja con el coche en el suelo con la rueda apoyada para que no gire todo. Aquí no voy a inventarme pares exactos porque cambian según versión y año, pero sí te digo lo que no falla. Busca el par específico para tu motorización y tu tipo de mangueta en una fuente técnica fiable, y respétalo con dinamométrica y, si aplica, con el ángulo. Apretar a ojo en esa tuerca es una invitación a que el rodamiento muera pronto o a que aparezca holgura. Con el coche ya seguro en borriquetas, quitas la rueda. Luego, pinza de freno. Normalmente conviene colgarla con un alambre o una brida para no dejarla colgando del latiguillo. Ese latiguillo no está diseñado para soportar el peso de la pinza. Después, el soporte de la pinza si estorba para sacar el disco. Sacas el disco. Y ahora ya ves el buje y, según el caso, el sensor ABS. El sensor ABS es el protagonista silencioso. Si puedes, desconéctalo por el conector y libera el cable de sus grapas para que no se tense. Si el sensor va sujeto con un tornillo pequeño y está pegado, no lo palanquees como si fuera una tapa. Rocía afloja todo, deja actuar y muévelo con cariño girándolo ligeramente. Si se rompe, no solo tendrás un testigo. A veces el coche entra en modos raros de asistencia y además te obliga a parar el trabajo para conseguir la pieza. Llegados aquí, el cambio de rodamiento de rueda en Seat Ibiza se decide por una pregunta. ¿Vas a sacar la mangueta para prensar en Mino Sensenia, banco, o vas a usar un kit extractor en el propio coche? Sacar la mangueta implica soltar rótula, a veces bieleta, y separar el amortiguador. Es más trabajo y puede requerir alineación después, pero te permite usar una prensa con control y hacer el trabajo fino. El kit en el coche evita desmontar tanto, pero exige que el útil sea bueno y que tengas espacio y paciencia. Si vas a prensar, hay dos reglas que parecen obvias, pero son las que separan un rodamiento que dura de uno que muere en semanas. Primera regla: cuando extraes o insertas el rodamiento en la mangueta, la fuerza debe aplicarse sobre la pista exterior del rodamiento, porque la pista exterior es la que encaja en la mangueta. Si empujas por la pista interior para meter el rodamiento en la mangueta, estás transmitiendo carga a través de las bolas o rodillos y marcando las pistas. Eso crea microdaños que luego se convierten en zumbido. Segunda regla: cuando metes el buje dentro del rodamiento, ahí sí la fuerza debe ir sobre la pista interior, porque el buje encaja en la pista interior. Si empujas el buje apoyando en la pista exterior, vuelves a cargar el interior de forma incorrecta. Es mecánica pura. Cada operación tiene su pista correcta, y este es uno de esos detalles invisibles que arruinan el trabajo, aunque todo parezca bien montado. Para sacar el rodamiento viejo, normalmente primero sacas el buje. Muchas veces el buje sale y se queda pegada a una parte del rodamiento, la pista interior, como un anillo agarrado al buje. Ese anillo no sale con magia. Se saca con extractor adecuado o, si no hay, con técnicas que requieren mucho cuidado para no marcar el buje. Si marcas el asiento del buje, el nuevo rodamiento no asentará perfecto, y si no asienta perfecto tendrás ruido o vida corta. Aquí es donde mucha gente se desespera y empieza a cortar con radial sin control. Se puede hacer, pero es fácil pasarse y dañar el buje. Si no tienes claro cómo, es mejor buscar ayuda o llevar esa parte a un taller con prensa y útiles. Luego quitas el circlip de la mangueta si lo hay. Ese circlip puede estar oxidado y duro. Límpialo, usa alicates adecuados y no lo deformes. Si el circlip no asienta bien al final, el rodamiento puede moverse, y un rodamiento que se mueve en su alojamiento es un desastre. Con el circlip fuera, prensado hacia afuera, y antes de meter el nuevo, limpieza obsesiva del alojamiento en la mangueta.
Nada de óxido, nada de rebabas, nada de suciedad. Un grano de óxido puede hacer que el rodamiento entre torcido y un rodamiento torcido, aunque entre, queda precargado de forma rara y canta al poco tiempo. Limpia con cepillo, limpiador y pasa el dedo. Debe sentirse uniforme. Ahora el rodamiento nuevo. Si lleva anillo magnético ABS, identifica el lado correcto. A veces el propio rodamiento trae una marca o el lado magnético se ve como una banda oscura. El sensor ABS debe quedar frente a ese lado. Si lo montas al revés, el coche te lo dirá con un testigo, pero ya habrás montado todo. Y desmontar por una al revés duele. Al prensar el rodamiento nuevo en la mangueta, entra recto, sin prisas. Si notas que se pone duro de un lado, para y corrige. No lo ganas apretando más. Lo ganas alineando. Cuando asienta, colocas el circlip. Asegúrate de que entra en su ranura completa. Hay veces que parece que está, pero no está. Y eso se descubre cuando ya está todo montado y aparece holgura. Después toca meter el buje en el rodamiento. Aquí, apoyo en pista interior, como te decía. Si lo haces bien, el buje entra sin castigar el rodamiento. Si lo haces mal, puedes crear un rodamiento nuevo, que ya nace con ruido. Y ese es el tipo de fallo más frustrante. Cambias la pieza, y el problema vuelve, pero ahora con la duda de si era eso o no. Una vez el conjunto está armado, vuelves con el disco, el soporte, la pinza y el cableado del ABS bien colocado en sus grapas, sin tensiones, sin rozar con la llanta. Si el sensor ABS lo sacaste, límpialo y vuelve a montarlo sin forzar. Si no salió, al menos limpia alrededor para que no quede suciedad pegada al imán o al anillo. Y ahora la tuerca del paliero del buje. Este es el segundo detalle invisible. Esa tuerca no es apretar fuerte y ya. En muchos casos es una tuerca autoblocante de un solo uso, y el procedimiento puede incluir un par inicial y luego un ángulo. Si la reutilizas, puede no bloquear igual. Si la aprietas de menos, aparece holgura y el rodamiento sufre. Si la aprietas de más, puedes precargarlo y acortar su vida. Y lo peor, a veces el coche parece ir bien los primeros kilómetros y luego empieza el zumbido. Por eso dinamométrica y especificación correcta. Si no tienes el dato, no improvises. Consíguelo antes de cerrar. Con todo montado, rueda puesta, bajas el coche y haces el apriete final con el coche en el suelo, según corresponda. Y antes de salir a carretera, una comprobación simple. Gira la rueda a mano con el coche levantado. Escucha, siente. No debería haber aspereza ni rozamientos raros. Pisa el freno y suelta, para asegurarte de que la pinza quedó bien. Mira que el latiguillo no esté retorcido. Y si tocaste el sensor ABS, revisa que el cable no quede cerca de la rueda. La verificación en carretera es donde se separa un trabajo correcto de uno más o menos. En una primera vuelta corta, escucha, un rodamiento nuevo no debería sonar. Si suena igual que antes, no te autoengañes. O el diagnóstico inicial era otro, o el rodamiento se dañó en el montaje, o el ruido viene de la otra rueda y te confundió la carga lateral. Si el ruido cambia al frenar, vuelve a mirar frenos. Si el ruido aparece solo en un tipo de asfalto, mira neumáticos. Si aparece un testigo de ABS, no asumas que se irá. Puede ser el sensor desconectado, sucio, dañado, o el rodamiento montado con el anillo magnético al lado equivocado. Un caso muy típico. Terminas el trabajo, todo parece bien, pero el ABS se enciende al empezar a rodar. Si el coche frena normal pero el testigo queda, lo primero es revisar el conector del sensor y el cable. Lo segundo, limpiar la zona del sensor y comprobar que no quedó una viruta metálica pegada. Es increíble lo sensible que puede ser. Y si todo eso está bien, entonces sí, sospecha de orientación del rodamiento o de un sensor que se dañó al extraerlo. A veces el sensor se fisura sin que lo notes y falla intermitente. Otra comprobación que mucha gente no hace. Temperatura. Después de una prueba corta, sin frenar en exceso, toca con cuidado la zona del buje, comparando lado izquierdo y derecho. No hace falta quemarse ni hacer el valiente, solo comparar. Si un lado está claramente más caliente, algo rosa o el rodamiento está trabajando mal. Puede ser una pinza que quedó frenada o un rodamiento precargado por apriete incorrecto. Eso se corrige antes de que se convierta en un problema serio. ¿Y la alineación? Si para sacar la mangueta soltaste elementos de suspensión o moviste la posición del amortiguador en la mangueta, es muy recomendable revisar alineación. No porque el rodamiento la desajuste, sino porque al desmontar puedes alterar ángulos. Si el coche empieza a tirar o el volante queda torcido, no lo ignores. Y ahora la parte incómoda. ¿Cuándo parar y pedir ayuda? Si no tienes dinamométrica, si no tienes forma de prensar apoyando donde toca, o si el sensor ABS está tan agarrado que sientes que lo vas a partir, es mejor frenar. El ahorro de hacerlo en casa se evapora en cuanto rompes un sensor, marcas un buje o montas un rodamiento dañado.
Y lo peor no es el dinero, es la inseguridad de ir con una rueda que no está perfecta. Si te quedas con una idea clara, que sea esta: el rodamiento no se cambia a golpes, se cambia con control. Y el ABS no es un accesorio, es parte del sistema. Cuando el trabajo se hace bien, el coche vuelve a rodar en silencio, sin zumbidos, sin vibraciones, y con el ABS feliz. Cuando se hace regular, el coche te lo canta rápido. Así que si estás con ese ruido de avión y te ronda la cabeza el cambio de rodamiento de rueda en SEAT Ibiza, no empieces por la llave. Empieza por las pruebas, confirma el lado, descarta neumático y freno. Decide el método según tu herramienta real, no según tus ganas. Y cuando llegue el momento de prensar y apretar, respeta esos dos detalles invisibles: pista correcta y par correcto. Ahí es donde se gana o se pierde todo el trabajo.